Buenos días de nuevo. Aquí estamos con la segunda sesión de Fratelli Tutti. Concretamente, hoy vamos a tratar el capítulo primero y el capítulo segundo. Como ya habíamos anunciado en la introducción, primero hago una presentación de cada uno de los capítulos, luego reseño, subrayo las aportaciones más importantes que hace el Papa en cada capítulo y terminamos también con unas preguntas como ya hicimos en la sesión anterior, que son para, que vayáis contestando, vayáis pensando un poco en las posibles respuestas. Bien, el capítulo primero lo titula el Papa Francisco Las sombras de un mundo cerrado y es concretamente un análisis, yo diría, sociológico de la realidad. En este primer capítulo el Papa hace un análisis de la realidad del mundo actual, cubierto en su mayoría por nubes oscuras que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal. Un mundo en el que la libertad de opinar y la defensa de los derechos fundamentales del ser humano se ven constantemente atacados e incluso destruidos. Un mundo plagado de contradicciones, como la que se da cuando se logra un gran avance en las tecnologías, pero al mismo tiempo se producen grandes retrocesos en el proceso de la defensa de la vida y de la dignidad de quienes son los autores y artífices de tales avances. El hombre y la mujer de hoy, concretamente. Un mundo, en fin, dice el Papa, en el que las fronteras ponen límite a la dignidad de la persona humana y se niega el derecho a una ciudadanía universal, que no pasa de ser un mero eslogan de tantas y tantas predicaciones que se llevan a cabo en diferentes ámbitos. Sin embargo, lo más importante de este capítulo es que el Papa no se queda haciendo lucubraciones sobre las maldades y la cruda realidad del mundo actual, sino que hace una fuerte llamada a ver una luz al final del túnel, una invitación a la esperanza, como una realidad que está enraizada, dice, en lo profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que vive. Nos habla de una sed, de una aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia las cosas grandes, como la verdad, la bondad, la belleza, la justicia, el amor. Y para abrirse a ideales que hacen la vida más bella y digna, nos invita a caminar siempre en la esperanza. Bien, pues las ideas centrales de este capítulo, por lo menos las que yo quiero reseñar, son las siguientes. Primero, la historia de la humanidad que está volviendo hacia atrás, que se dan avances y se dan retrocesos. Dice, en varios países hay una idea de la unidad del pueblo y de la nación penetrada por diversas ideologías, crean nuevas formas de egoísmo y de pérdida del sentido social enmascaradas bajo una supuesta defensa de intereses nacionales. Yo creo que este punto podría referirse perfectamente a algunas de las regiones de España. Segundo, la política se vuelve cada vez más frágil frente a los poderes económicos transnacionales que aplican el divide y dice y reinarás o vencerás que decimos nosotros. Tercero, ¿qué significa hoy alguna expresión como democracia, libertad, justicia, unidad? Se pregunta. Han sido manoseadas y desfiguradas para utilizarlas como instrumento de dominación, como títulos vacíos de contenido que pueden servir para justificar cualquier actuación. Lo tiene en el punto 14. 4. La mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la esperanza y suscitar la desconfianza constante, aunque disfrazada, detrás de la defensa de algunos valores. Hoy en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar.
En esta situación, la política ya no es así una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para desarrollarlo, para el desarrollo de todos y el bien común, sino solo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. En este juego mezquino de las descalificaciones, el debate es manipulado hacia el estado permanente de cuestionamiento y confrontación. Quinto, cuidar del mundo que nos rodea y contiene es cuidar de nosotros mismos. Es la idea que ya expresó en el Laudato Si y que vuelve otra vez sobre ella. Dice, necesitamos constituirnos en un nosotros que habita la casa común. Frecuentemente las voces que se levantan para la defensa del medio ambiente son acalladas y ridiculizadas, disfrazando de racionalidad lo que son solo intereses partidistas, en el número 17. Sexto punto. Recuerda a los más vulnerables de la pandemia. Vimos lo que sucedió con las personas mayores en algunos lugares del mundo a causa del coronavirus. No tenían que haber muerto así. Ya lo dijimos en la introducción, lo vuelve a repetir en este capítulo primero. Séptimo punto. El descarte asume formas miserables que creíamos superadas, como el racismo, que se esconde y reaparece una y otra vez. Las expresiones de racismo vuelven a avergonzarnos, demostrando así que los supuestos avances de la sociedad no son tan reales ni están tan asegurados como pensábamos. Punto 20. La octava aportación. La organización de las sociedades en todo el mundo todavía está lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e idénticos derechos que los varones. Habla en el punto 23. Novena aportación. La soledad, los miedos, la inseguridad de tantas personas que se sienten abandonadas por el sistema hacen que se vaya creando un terreno fértil para las mafias, porque ellas se afirman presentándose como protectoras de los olvidados, muchas veces a través de diversas ayudas, mientras persiguen sus intereses criminales. Parece que se estuviese dando algo de esto y crear esa impresión de miedo, de abandono, etcétera, con la pandemia para hacer de nosotros una masa fácilmente manipulable. Décimo punto. Si todo está conectado, es difícil pensar que este desastre mundial no tenga relación con nuestro modo de enfrentar la realidad. Pretendiendo ser señores absolutos de la propia vida y de todo lo que existe. No quiero decir, dice el Papa, que se trate de una suerte de castigo divino. Tampoco bastaría afirmar que el daño causado a la naturaleza termina cobrándose en nuestros atropellos. Es la realidad misma que gime y se revela. El punto 34. Punto 11, aportación 11. Tanto desde algunos regímenes políticos populistas como desde planteamientos económicos liberales, se sostiene que hay que evitar a toda costa la llegada de personas migrantes. Al mismo tiempo se argumenta que conviene limitar la ayuda a los países pobres, de modo que toquen fondo y decidan tomar medidas de austeridad. Es un tema que trata profundamente, el de la emigración, en nuestro caso sería inmigración, pero es curioso que dice los emigrantes tienen derecho a emigrar, a buscar una nueva vida, pero también tienen derecho a poder desarrollarse en su propio país. El punto 38. 12, última aportación que yo señalo de este primer capítulo. Los migrantes no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otro, y se olvida que tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier otra persona. Insiste otra vez sobre el tema de la inmigración y los derechos que les debieran acompañar cuando ya están aquí en nuestra casa, en nuestra España, Europa.
Finalmente, en este capítulo, el Papa Francisco critica la creciente hostilidad online, observando que ésta favorece la ebullición de formas insólitas de agresividad, de insultos, maltratos, descalificaciones, latigazos verbales hasta destrozar la figura del otro, en un desenfreno que no podría existir en el contacto cuerpo a cuerpo. Es una aportación novedosa, claro, el analizar el tema de los medios de comunicación y, bueno, pues él ve las dificultades que prestan, ¿no? Bien, pasamos al capítulo segundo, entonces también una breve exposición del capítulo para ir después desgranando las aportaciones más importantes. El capítulo segundo, el Papa lo titula Un extraño en el camino. Como sabéis, para mí es el capítulo clave de toda la encíclica, es la parábola del buen samaritano. El Papa Francisco cambia de tono en este capítulo y ofrece una exégesis contemporánea de la parábola del buen samaritano, señalando que si bien esta carta está dirigida a todas las personas de buena voluntad, más allá de sus convicciones religiosas, la parábola se expresa de tal manera que cualquiera de nosotros pueda dejarse interpelar por ella. Aplicando la parábola al mundo actual, el Papa destaca que al amor no le importa si el hermano herido es de aquí o es de allá, porque es el amor el que rompe las cadenas que nos aíslan y separan, tendiendo puentes. Amor que nos permite construir una gran familia donde todos podamos sentirnos en casa. Amor que sabe de compasión y de dignidad. La diferencia de unos y la indiferencia de unos y la solidaridad del personaje principal son realidades que se concatenan y originan en la existencia misma de la especie humana. Lo más sobresaliente de esta historia es que se sigue repitiendo en nuestros días. Los personajes que intervienen en ella siguen actuando en las sociedades del mundo moderno. Hoy hay salteadores que toman lo que no les pertenece, políticos y funcionarios públicos que, amparados por la cuota de poder que se les ha otorgado, no tienen escrúpulos para extraer de los erarios públicos los recursos que aportan los ciudadanos o se prestan para brindar servicios que atentan incluso contra la vida misma de las personas. Sin embargo, dice el Papa, también hay buenos samaritanos que sin escatimar ningún esfuerzo dan de su tiempo y recursos para mejorar las condiciones de vida de los más necesitados y los olvidados, los sin nombre de la época actual. Bien, las principales aportaciones que podríamos ver y reseñar en este capítulo segundo, pues a mi entender serían las siguientes. Tenemos ya el número 14 de aportaciones de esta segunda sesión. Hemos crecido en muchos aspectos, aunque somos analfabetos en compartir, en cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestra sociedad desarrollada. Nos acostumbramos a mirar para otro lado, a pasar de largo, a ignorar las situaciones hasta que éstas nos golpean directamente. Está en el punto 64 de la encíclica. Otra aportación sería la decimoquinta, que dice: como todos estamos muy concentrados en nuestras propias necesidades, ver a alguien sufriendo nos molesta, nos perturba, porque no queremos perder nuestro tiempo por culpa de los problemas ajenos. Estos son síntomas de una sociedad enferma, porque busca construirse a espaldas del dolor de los demás. El punto 65. Otra aportación. Puestos en camino, nos chocamos indefectiblemente con el hombre herido. Hoy, y cada vez más, hay heridos. Solamente hace falta dar un paseo por Ordoño y ver la cantidad de personas pidiendo, de heridos de nuestra sociedad. La inclusión o la exclusión de la persona que sufre al costado del camino define todos los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. Yo subrayaría esta frase:
La inclusión o exclusión que nosotros hagamos de las personas que sufren a la vera del camino define todos nuestros proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. Punto 69 de la encíclica. Otra aportación. Hay dos tipos de personas, las que se hacen cargo del dolor y las que pasan de largo, las que se inclinan reconociendo al caído y las que se distraen su mirada y aceleran el paso. Es la hora de la verdad. ¿Nos inclinaremos para tocar y curar las heridas de los otros? ¿Nos inclinaremos para cargarnos al hombro unos de otros? Punto 70. Otra aportación. La paradoja es que a veces quienes dicen no creer pueden vivir la voluntad de Dios mejor que los creyentes. Esta es una reflexión seria que nos hace el Papa a los creyentes, claro. Otra aportación. No digo que tengo prójimos a quienes debo ayudar, sino que me siento llamado a volverme yo prójimo de los otros. El punto 81 es también una aportación importante. ¿Quién es mi prójimo? No. ¿De quién soy yo prójimo? ¿De quién me hago prójimo? ¿A quién me aproximo? Y finalmente, asimismo, el Papa señala que es importante que la catequesis y la predicación incluyan de modo más directo y claro el sentido social de la existencia, la dimensión fraternal de la espiritualidad, la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger a todos. Es el punto 86 de la encíclica, que lógicamente a lo que se refiere es a que en la predicación, en la acción caritativa, en la acción cristiana, tenemos que tener en cuenta la doctrina social de la Iglesia, la proyección social del Evangelio para nuestros días. El Papa señala además que cada día se nos ofrece una nueva oportunidad, una nueva etapa. No tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan. Sería infantil. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones. Seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de la sociedad herida. ¿Sí? Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasados, en vez de acentuar odios y resentimientos. El pontífice confiesa, observando el mundo actual, que a veces me asombra que con semejantes motivaciones a la Iglesia le haya llevado tanto tiempo condenar contundentemente la esclavitud y diversas formas de violencia. Bien, pues hasta aquí lo que sería la exposición, y entonces voy a dejar las preguntas como ya hicimos en la sesión anterior, preguntas para la reflexión. Al decir soñamos como una única humanidad, el Papa plantea un universalismo. ¿Todos debemos ser iguales? Bueno, estas preguntas ya dije el otro día que vienen del sector crítico del Papa. Entonces casi son las preguntas que le han hecho a raíz de la encíclica y que nosotros tenemos que tratar de responder de forma positiva, a ver cómo lo hacéis vosotros y cómo lo hacemos al final de este cursillo. La segunda pregunta. El documento critica la libertad de mercado y otras formas de economía. ¿En qué datos o informes basa estas opiniones que no corresponden a una encíclica? Bueno, pues es también otra pregunta retórica y otra pregunta con mala leche. Porque ¿cómo que no corresponden a una encíclica? La encíclica es precisamente doctrina social y tiene que abordar todos los temas sociales. Entonces, a ver qué respuestas puede haber. Y tercera pregunta y última, la tecnología y las nuevas herramientas son grandes aliados de los jóvenes, eso es verdad, y del mundo en general, de los más, diríamos, desarrollados, ¿no? ¿Por qué el Papa insiste en describirlos como movimientos digitales de odio y destrucción? ¿No es demasiado duro? Bien, ahí queda también la pregunta
es verdad que sí, que es duro en la crítica, pero es verdad que de estas herramientas modernas se puede sacar mucho fruto, mucho, pero también se puede caer en graves problemas, en graves situaciones, ¿no? De destrucción de personas, etcétera, etcétera. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Que lo vayáis reflexionando durante este tiempo y la próxima sesión, ya lo anunciaremos, será, bueno, pues igual, no sé si cada 8, cada 15 días, vamos a ver qué acordamos con Cristina y con vosotros mismos que la podéis sugerir ideas sobre la periodicidad de estas sesiones. De acuerdo, pues buenos días y que tengáis buena semana.